Hola. Hola, hola Juan Carlos, buenas tardes. Carlos te Hola saluda, Carlos, Carlos ¿cómo Pastrana. estás? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? ¿Y Bueno, tú qué somos tal? bien, Carlos y Juan, estamos igual. Exactamente, exactamente. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos los que se están uniendo en este momento al en vivo, darle una bienvenida y pues también a ti, Juan Carlos, bienvenido también. Él está desde la Argentina y nosotros aquí en El Salvador y es un gusto también tenerte pues acá en el en vivo este día, poder compartir un poco contigo. Tú también nos comentabas hace un rato que estábamos platicando, pues acerca de tu libro, que realmente está muy, muy interesante. Este libro, Lenguaje, Ideología y Poder, ¿verdad? Entonces, eh, pues me pareció bastante, bastante interesante el título de este libro y quisiera comenzar el en vivo pues que nos comentes un poco acerca de ti, quién es Juan Carlos Monedero y cómo surge la inspiración para este libro que nos da mucha enseñanza realmente en el tema que tratamos actualmente de la ideología de género. La verdad es que el género autobiográfico no es lo que más me gusta Okay. y, y a veces tengo cierto pudor natural, sobre todo, bueno, estamos en las redes sociales y esto puede llegar muy lejos. Pero lo que te puedo Sí. decir es que a lo largo de los últimos años yo fui recopilando información, leyendo, registrando, asociando ideas, bajo, digamos, la inspiración de una formación que yo recibí. Gracias a Dios, mi Sí. familia me bautizó, me educó y me enseñó el bien y el mal, me enseñó a respetar la justicia, me dio el ejemplo. Entonces, bueno, cuando llegó la hora, en algún momento habían cosas que yo empezaba a darme cuenta en el secundario, eh, y se fue armando un camino. A partir de alguna pregunta a un profesor o de alguna discusión con un docente, en historia, por ejemplo, sobre el tema de la iglesia o el tema del evolucionismo. En algún momento yo me animé a cuestionar a una profesora que planteaba el tema del origen del mundo como una explosión y no como un acto de creación. Entonces, bueno, ciertas cosas, decisiones que uno toma en la vida, porque podría haberme callado o no, pero en ese momento sentí que había un fuego adentro que me decía, habla, ¿no? No Sí, podés sí. callar, no podés callar porque si vos crees en esto no podés callar. Y bueno, y me fueron llevando esas decisiones. Hasta que yo me recibí, estudié filosofía, estaba entre filosofía y abogacía. Estudié filosofía, me recibí y en esos años hice algo muy importante. Mi padre me lo, me lo fogoneó mucho, que es leer el Sí. diario. Leer el diario, que esto se lo recomiendo mucho a la gente que nos está escuchando. Leer el diario es importante, porque si bien los diarios nos dan, o mejor dicho, nos dan solamente una visión de lo inmediato, de lo fugaz, y que las lecturas formativas de fondo que realmente nutren son de otro orden y son más bien libros, ensayos, y yo no diría diarios, pero el diario lo que hace es darte como un conocimiento más en detalle de lo inmediato, de lo particular, y te hace estar informado. Y cuando vos conectás la formación que recibiste con el conocimiento de lo inmediato, me parece que eso es un plus muy, muy favorable. Y en ese escarbar los diarios, leer, comparar, empecé a darme cuenta de un hilo común. Que esto digamos, desembocó en el libro, en lenguaje, Sí. ideología y poder. Me di cuenta de un hilo común, de ciertas palabras que se usaban, palabras talismanes, palabras que se satanizaban, palabras que al contrario eran presentadas como términos que designaban algo bueno. O sea, había palabras que eran negativas de por sí y había palabras que eran positivas de por sí. Pero lo que yo noté es que nunca
los periodistas explicitaban su significado. Ok, de acuerdo. Y es interesante lo que tú nos comentas de las palabras porque precisamente tu libro nos habla el lenguaje y tú nos comentabas antes, un par de horas antes, pues que hay palabras que intentan suavizar lo que esta ideología está tratando de vender. Y es bajo ese sentido, como tú lo mencionas, de no expresar el significado real de lo que se está diciendo, sino ocultando este significado. Quisiera tal vez si nos puedes compartir pues estos ejemplos de este lenguaje que disfraza muchas cosas. Sí, encantado. Hay varias estrategias. Una, como tú dices, es el reemplazo de una palabra por otra. Ujú. O sea, quitarle hierro a una palabra. El típico ejemplo, que ya el Papa Juan Pablo II lo decía en su documento Evangelium Vitae, década del 90, el típico ejemplo, ¿no? Sacar la palabra aborto y poner la palabra interrupción del embarazo. Que Sí, incluso acá en Argentina lo han convertido en una sigla, porque si se pone una sigla, parece que también se le quita, se le quita crudeza. Después hay otras palabras. Salud reproductiva, para no decir aborto, porque queda mal decir aborto, es como muy duro. sí. Eh, Muerte digna, para no decir eutanasia. En otro orden de cosas, no tanto con el tema de género, pero sí con el tema de la historia de nuestra civilización, que es hispano-católica y que recibe la influencia del derecho romano y de la filosofía griega, el reemplazo de la palabra Hispanoamérica por la palabra Latinoamérica. Te fijarás que todos los que están en la órbita del marxismo cultural nunca usan la palabra Hispanoamérica, sino que usan el término Latinoamérica. Y así hay un montón de ejemplos. Oculta la palabra sexo para no decir género. Ahora cuando tú tienes que completar, por ejemplo, un formulario, tienes que completarlo, entonces ya antes decía masculino, femenino. Sexo, vos Sí. completabas tu nombre, tu apellido, masculino y femenino. Ahora dice género. E incluso algunos ponen género masculino, otro. Como diciendo, bueno, cualquiera cosa que tengan. Otro pone género fluido. O sea, empiezan a inventar, para no decir padre y madre, dicen progenitor 1 y progenitor 2. Es decir, se empieza a quitar las palabras, se empieza a negar el derecho a usar las palabras que nos conectan con nuestras realidades más fundamentales, la familia, Sí. la sociedad, los lazos. La palabra patria también se empieza a dejar de usar. Entonces, empieza a ganar terreno el concepto de nación, que no está mal, o más impersonalmente el concepto de país, Estado. Entonces, si te fijas, la palabra patria tiene toda una connotación más que toca el corazón de las personas. Patria, patriotismo, mientras que Estado es como más aséptica y designa más bien la organización, la forma en que los tres poderes del Estado se distinguen entre sí y delegan funciones, pero no remite Sí. a toda una riqueza cultural, a un bagaje cultural, a una tradición. Más bien es algo como más seco. Y nosotros, de alguna manera, vamos aceptando ese cambio de palabras. Por eso, mi libro justamente intenta hacer un desafío a no aceptar ese cambio de palabras y a procurar restaurar el lenguaje verdadero, el lenguaje auténtico. Vaya, y en este tema, como lo que tú nos comentas, el tratar de restaurar, pues estas palabras que se han venido usando, que tienen su significado, que realmente es el nombre real de las cosas, pero que se está intentando cambiar. ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, ante esta corriente, cuando, por ejemplo, alguien te puede decir,
pero es que es una palabra y cómo esto me puede afectar, cómo nosotros tratar de luchar con esta corriente, con este pensamiento que se está infiltrando, principalmente pues en las escuelas o en diferentes ámbitos de la vida. En primer lugar, tenemos que nosotros capacitarnos. Entonces, uno tiene que estar suficientemente seguro de lo que está diciendo. Y para eso hay que estudiar. ¿Por qué? Porque la persona que no está segura, cuando defiende una idea y empieza a tener problemas, empieza a sentir críticas, objeciones, bueno, si no está segura, empieza como a achicarse, empieza a desvanecerse y Sí, baja los brazos. Es lógico, yo no le puedo pedir a alguien que no está seguro, no le puedo pedir que se sacrifique o que luche o que defienda una idea cuya seguridad no le consta, cuya verdad no le consta. Entonces lo primero que hay que hacer es eso. Si nosotros estudiamos y profundizamos, adquiriremos la seguridad interior y la fortaleza interior para salir a decir esto y para resistir los embates que seguramente van a venir. En segundo lugar, yo diría que hay también una cuestión de argumentación. Se puede argumentar y se puede demostrar por qué mejor esta palabra y no esta otra. Por ejemplo, cambio de sexo, está mal dicho. Decimos operaciones de cambio de sexo, está mal dicho, porque en realidad el sexo es inmodificable y se determina en el momento de la fecundación. Lo que se pueden cambiar son los caracteres sexuales secundarios. Y siempre que se cambian, digamos, es una agresión contra el cuerpo que de alguna manera busca volver a su equilibrio y que lucha contra esos agentes externos que lo quieren llevar hacia caracteres sexuales del sexo opuesto. ¿Sí? Pero sí, entonces pero ahí tenemos una explicación científica, no es un capricho mío, no es una cuestión de que me levanté de mal humor y que no quiero el enfoque de género, no, es una cuestión sí, científica, o sea, se define en la fecundación. Por lo tanto, no está bien usar esa palabra, está mal. Y tenemos que empezar a restaurar de alguna manera la ética en el lenguaje. No podemos pensar que da lo mismo. Restaurar la ética no significa solo evitar la vulgaridad, la grosería, que eso está muy bien. Sino restaurar la ética significa no pensar en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos. Por ejemplo, muchas veces en los grupos pro vida a lo largo de Hispanoamérica está esta discusión. Uno dice, no, bueno, vamos a poner este mensaje. Otro dice, no, pongamos esta palabra. ¿Pero por qué esta palabra? No, porque esta palabra pega más, impacta más. Y la otra persona dice, no, pero impactará más quizás, no lo sabemos, pero es una palabra ambigua o no corresponde, o no, no, pero no importa, hay que pensar en el efecto, en el impacto. Entonces empiezan a discutir dos paradigmas de lucha pro vida. Y la persona que sostiene el paradigma del impacto no se da cuenta de que está cayendo en un grave error. ujú, Y muchas veces los grupos pro vida sacrifican de alguna manera en sus textos la claridad del lenguaje, sí, la inmolan en el altar del impacto. Y quedamos como efectistas, quedamos como gente que solamente quiere producir un cambio en la conducta, cuando nosotros queremos producir un cambio espiritual en la mente. Como consecuencia de esto vendrá la conducta, por supuesto que sí, pero tenemos que poder hacer esa metamorfosis y darnos cuenta que hablar mal es pan para hoy y hambre para mañana, porque si hablamos el lenguaje del adversario, terminamos pensando como el adversario y ahí ya hemos perdido. sí, definitivamente. Juan, igual, esta tendencia, esta línea de usar este tipo de palabras, de lenguaje, eh, todo esto se está metiendo de manera pues bastante fácil, por ejemplo, en las nuevas generaciones, en los niños, en los jóvenes a través de la educación. ¿Por qué se mete tan fácil? Qué fuerza hay detrás de todo esto que se está metiendo de manera incluso hasta suave, disimulada? Yo creo que hay un conjunto de fuerzas. Hay un conjunto de fuerzas. En primer lugar, sin duda,
hay un ejército de docentes, de intelectuales, que están de alguna manera ya imbuidos, ideologizados, según las pautas típicas del marxismo cultural. Esto no hay ninguna duda. O sea, la mayor cantidad de docentes que salen de las universidades públicas están de alguna manera formateados en el progresismo, en Foucault, en Gramsci, en el garantismo en términos jurídicos. O sea, están de alguna manera, piensan en Piaget en términos de aprendizaje, de comunicación. Entonces, una persona que piensa que el conocimiento es construcción, que la verdad no se puede conocer o no existe, que el sistema penal solo sirve para castigar al débil y proteger al fuerte, y que la verdad es una cuestión de poder y no una cuestión de develar el ente, un ente causado que remite a la causa que es Dios. O sea, y bueno, no hay mucho que se pueda hacer. Lo que se busca es alterar la mente de los niños para forjar el día de mañana futuros revolucionarios. O sea, lo que no se pudo lograr en Occidente, en casi ningún país, por la fuerza de las armas, con las guerrillas, con el terrorismo, con distintos movimientos que intentaban tomar el poder y desde arriba hacer una bajada de línea y cambiar la sociedad. Ahora se queda ahora exactamente al revés. En vez de ir de arriba abajo, van a ir de abajo arriba y van a primero copar lo que es la sociedad civil, la cátedra, incluso las parroquias, los medios de comunicación, para de ahí poner a un cabecilla digamos, a su imagen y semejanza. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, eso. Y en ese movimiento, bueno, hay que decir la verdad, ha habido mucha resistencia. O sea, ha habido intelectuales en toda Hispanoamérica, a mí me consta en Argentina, algunos vivos, muchos que ya han fallecido, que han combatido y han resistido, como decimos acá en un himno, con la espada, con la pluma y con la palabra. O sea, y también con la espada, porque hubo un momento en que la guerra ideológica se planteó así. Sí, sí, definitivamente, tú lo mencionas, es una guerra ideológica y es ahí donde entra, y quisiera que nos hablaras un poquito también acerca de la otra parte que nos habla tu libro, poder. ¿Por qué poder? Es una pata, es una de las tres patas del libro. Es cierto, ya hemos Sí, hablado del lenguaje. ¿Por qué poder? Si nosotros hablamos el lenguaje de los demás, ellos avanzan. Si nosotros logramos que ellos hablen nuestro lenguaje, nosotros avanzamos. ¿Por qué poder? Porque en el fondo, lo que está en juego es el paradigma del pensamiento. Es por dónde se corta la manzana, por decirlo de una manera gráfica. Es decir, sí, ¿cuáles son los parámetros de la sociedad con los cuales va a definir el bien y el mal, lo justo y lo injusto? Entonces, si se impone el paradigma progresista de que el bien es justamente el progresismo, de que el mal son los conservadores, los tradicionalistas, los fundamentalistas, los que se quedan quietos, los que resisten la marcha irresistible de la historia. Ese es el paradigma que ellos intentan imponer. Si logran imponerlo, ellos ganaron. Porque ellos ganaron la batalla narrativa, la batalla del discurso, la batalla de cómo contamos esta película. Ahora, ¿cuál es nuestra narración? Que acá viene la parte interesante. En nuestra narración, las cosas son distintas. Hay una verdad, hay una falsedad. Hay una realidad, hay una mentira. Hay un bien, hay un mal. Hay algo que es bello y hay algo que es feo. Y esa verdad, y ese bien, y esa belleza remite como testimonio a una primera causa que es Dios. Y en esa reenvía a Dios.
y esa filosofía natural en la cual nosotros descubrimos verdad, bien y belleza en el mundo, es perfectamente congruente con el mensaje revelado. Entonces, todo lo que sabemos por la razón no se opone a la fe, sino más bien se ensambla con la fe. Esa es la otra batalla narrativa que nosotros, es el otro discurso narrativo que nosotros tenemos. Ahora, tenemos que ser conscientes de que no podemos usar las armas del enemigo para hacer prevalecer nuestro discurso. Por eso es que no se trata de decir, no, bueno, el aborto es progresista o no es progresista. Porque aunque yo estuviese contra el aborto y aunque yo intentara probar que no es progresista, sigo manejándome según los parámetros de que el progresismo es lo bueno. Y ahí, si sigo manejándome en esos parámetros, ¿quién tiene, quién corta, como decimos en Argentina, quién corta el bacalao? ¿Quién define dónde se corta la manzana? Lo define el adversario. Entonces, si yo pienso con los términos del enemigo y me muevo con los paradigmas del enemigo, ¿quién ganó? El enemigo. No gané yo. Sí, exactamente. Sí, definitivamente es un tema de bastante cuidado porque tú nos lo expresas. Ser cuidadosos de no manejarnos con estos términos, aun cuando puedan decirnos, pues la sociedad nos pueda presionar pero es que esto es lo nuevo, esto es lo bueno, esto es lo progresista, ¿verdad? Como lo quieren vender, pero en realidad pues son términos bastante complejos y delicados. Y es ahí también donde cuando tú nos dices, esto nos remite a Dios, me recuerdo que en una entrevista tú mencionabas el ser humano al inicio contemplaba su estructura y su orden, pero luego se volvió no contemplativo, sino constructor. Y ahí cambió el sistema de muchas cosas. ¿Qué, ¿Cómo podemos, o sea, cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos ver el impacto que tuvo el que el hombre, luego de ver el orden que Dios había puesto, se vuelve modificador de estas cosas? Es muy buena pregunta la que me estás haciendo. Primero que nada hay que rastrear el origen. Es Carlos Marx, precisamente el que dice que a partir de ahora no se trata ya de contemplar el mundo, sino de cambiarlo. Entonces, en el paradigma cristiano de la filosofía clásica, aristotélica tomista, primero hay un ver y luego hay un actuar. Yo no puedo actuar a ciegas. O sea, es como si un médico no se informa de los diagnósticos, no le hace estudios y dice, bueno, ya está, me parece que no, te voy a abrir el corazón. Y por ahí el tipo le duele una muela, pero el tipo, no, te quiero abrir el corazón. Entonces, primero que nada hay un ver. El actuar se subordina a ese ver, se subordina a esa inteligencia. En el marxismo ocurre exactamente lo contrario. El marxismo parte de lo que a él le parece que debería ser la realidad, y no le importa cómo es la realidad, lo que importa es modificarla y meter la realidad en ese molde, a como dé lugar. Y si para eso hay que matar gente, perseguir, mentir, robar, exagerar, distorsionar, no hay problema. Hay que meter en el molde la realidad. ¿Sí? Sí. Entonces, una vez que se da esa subversión, ese cambio, está todo listo. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Nosotros en Juan 1.1 decimos, en el principio fue el verbo, mientras que el adversario dice en el principio fue la praxis, en el principio fue la acción. Eso es un voluntarismo absoluto que solamente puede llevar al crimen, a la maldad y a la mentira. Y de hecho ha llevado a esto. Entonces tenemos que darnos cuenta de cómo hay una lucha de paradigmas que son irreconciliables. O sea, en un caso hay un ver primero lo que es la verdad y luego obrar. En otro caso hay un obrar para ajustar la realidad a ese molde que tengo y
ajustarla, si es necesario, por la fuerza. Sí, definitivamente. Y esto muchas veces nos envuelve el hecho de decir, son ideas que llegan a veces a decirnos, bueno, hay que cuestionar, hay que hacer, pero nos están llevando por un camino realmente distinto. Cuando nosotros hablamos de el ser humano está orientado a Dios y bajo este orden, nosotros como católicos muchas veces sabemos diferenciar lo que está bien y lo que está mal, pero nos da miedo a veces hablar. Nos da miedo por algo que tú mencionabas en un momento, en otra entrevista, la sanción que se nos pone como sociedad. ¿Cómo enfrentar esta sanción? ¿Cómo enfrentar ese miedo de decir, tengo que defender la verdad, tengo que defender lo que es, aun cuando sé que me van a sancionar? ¿Qué Y esto pregunta, Carlos? Sí, 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 no, siento no, que sí. es Es la pregunta como, clave. sí, y porque creo que cuando tú nos hablas de meter la realidad a la fuerza, esta es una técnica muy usada por el adversario. Primero, bueno, tengo varias cosas para decirte. Primero que nada, que esta pregunta es importantísima y merece una respuesta larga y veamos si podemos. Yo escribí hace un año, 2 años, un artículo que se llama Testimonio Católico en las Universidades, Profesorados y Terciarios. Y está en un blog que tengo que se llama Apologética en la Argentina. Así que remito a los que quieran escuchar y leer, a los que quieran leer sobre este tema, los remito al artículo. Pero para decir algo acá, primero que nada hay una prudencia. Hay una prudencia. Yo diría que primero hay que, de alguna manera, eliminar los dos extremos. Lo que estamos hablando es una cuestión de justicia y fortaleza. La fortaleza es una virtud que tiene dos falsas imitaciones. La fortaleza nos templa para luchar por la obtención del bien difícil. En esa obtención nosotros podemos luchar más de lo necesario o luchar menos. Si nosotros luchamos más, cometemos el pecado de la temeridad o de la audacia. Si luchamos menos, cometemos el pecado de la debilidad o cobardía. Mi convicción profunda es que el mundo está como está, mucho más por la cobardía que por la temeridad. En otras palabras, creo que por un temerario hay 1000 cobardes, hay 10.000 cobardes. O sea, yo no creo que nuestro problema hoy como iglesia en Hispanoamérica sea todos somos temerarios. Me parece más bien todo lo contrario. Pero Es, aún así, pero aún así puede haber temeridad y es un pecado que hay que evitar. Entonces yo creo esto, que tiene que hacerse una ponderación de bienes. Uno tiene que ver cómo va a reaccionar, si va a reaccionar, las circunstancias que lo rodean y cuál es la mejor manera de reponer el bien o reponer la verdad que está siendo negada o que está siendo distorsionada. sí, A veces puede ser que el mejor bien sea callar y luego reponer la verdad por otro lado. A veces puede ser que el mejor bien sea levantar la mano en la clase y decirle, profesora, no entendí esto, y formular la pregunta. Y agotadas todas las instancias, es posible, yo no lo sé, no estoy diciendo que sí o que no, pero es posible que haya circunstancias que justifiquen un enfrentamiento directo con el docente. Pero todo eso entra dentro de un matiz enorme de circunstancias que yo no puedo prever en esta conversación. Entonces a la persona que me está escuchando le diría, bueno, sumad todos los elementos. Si vos haces un balance de todos los elementos y te das cuenta que reaccionar va a ser mejor que no reaccionar, te diría reaccionar. Pero si vos haces el balance y decís reaccionar va a ser peor,
entonces no reacciones. O sea, pero hay una ponderación que yo desde acá no les puedo dar, no hay una etiqueta, no hay una receta mágica, no hay una píldora, pero esa ponderación la tiene que hacer. Ahora, ¿qué pasa? Aquel que quiere esconderse va a acentuar todas las circunstancias para poder justificar su cobardía. Entonces, en ese caso, ¿cómo yo sé si soy cobarde o prudente o temerario? Bueno, si cuando yo callo pero me muerdo la lengua y estoy por adentro que exploto, pero me doy cuenta que lo mejor es callar, entonces probablemente, digamos, mi intención esté a salvo, porque lo que yo quisiera era decir la verdad y sufro por no decirla, y sufro al ver que la verdad está siendo cuestionada. Ahora, si cuando yo callo, digo, me salvé, qué bueno, bien, ahora no perdí el favor de mis amigos, ahora estoy más tranquilo, ahora me van a ascender, o sea, ahora voy a poder trepar en la empresa o lo que sea, bueno, eso es un indicador de que el motivo por el que yo callé no es el correcto, sino que callé por una cuestión de ego personal, y eso está completamente fuera de lugar. ¿Qué pasa en cada caso? Solo la persona lo sabe. Yo te doy unas pautas generales. Claro. Sí, definitivamente. Y ahí queda como a discernimiento de la persona, ¿verdad? Del entorno, de dónde se encuentra en ese momento, la situación que enfrente. Y igual, quisiera abordar un poco también algo que tú me comentabas, y es el hecho, volviendo un poquito a los temas de los conceptos, a veces nos hablan de discriminación. No hay que, nos dicen es que hay que ser tolerantes y no discriminar, pero dentro de ese concepto de discriminación se envuelven muchas cosas que pueden estar buenas, pero otras que no. Entonces, ¿cómo enfrentamos esa situación en la que a veces nos pueden acorralar de decir es que no hay que discriminar? Primero lo enfrentamos con el diccionario. Si vamos al diccionario de la Real Academia Española en el año 1970, vemos que la palabra discriminación tiene dos acepciones. En la primera, la acepción es diferenciar, discernir, separar. La segunda acepción significa dar un trato de inferioridad a alguien por motivos raciales, económicos, por motivos de nacionalidad, etc. Entonces, ¿qué pasa? La segunda acepción fue tan inflada por los medios de comunicación que de alguna manera la segunda acepción en 1970 terminó como devorando la acepción número uno y se impuso no de casualidad, sino por un plan sistemático de los periodistas y de los comunicadores, se impuso la segunda acepción. Entonces, nosotros cuando discriminamos no estamos haciendo necesariamente algo malo, estamos diferenciando, distinguiendo intelectualmente, separando en nuestra mente dos cosas que están unidas. Ahora, hay discriminaciones justas y hay discriminaciones injustas. Si yo la misma persona, a dos personas en la misma situación, por decirte una cosa, yo soy docente y tengo un alumno argentino y otro alumno, no sé, por decir algo, mexicano. Los dos tienen el mismo examen, los dos deberían sacarse un 10. Y yo al argentino le pongo 10 y al mexicano le pongo 9, estoy siendo injusto con el mexicano. Y si el motivo por el cual yo lo hago es porque es mexicano, es pésimo eso está mal. Eso es una discriminación injusta. Ahora, si hay dos personas que tienen, por decir algo, 5.50, una tiene buena conducta y otra tiene mala, a mí me es lícito decir, bueno, 5.50 que tiene buena conducta se la subo a 6. 5.50 que tiene mala conducta se la bajo a 5.
es lícito. Si yo ya avisé a esto, le digo, alumnos, la conducta influye en el resultado. Ya te lo avisé, vos lo sabés, y aún así te portás mal, bueno, ya está. Pero Sí, esa sería una discriminación justa. Por eso digo, el problema acá es que nadie quiere distinguir esto, y es lo primero que nosotros tenemos que distinguir. sí, definitivamente como tú nos dices, es necesario conocer el trasfondo de estas estrategias y qué significan estos conceptos también. Porque igual, supongo que en algún momento, eh, pues a base de la educación en las escuelas o algo, en algún momento pueda llegar un niño y decirle a sus padres, es que dicen que esto funciona bajo este término, el concepto de discriminación o cualquiera de los conceptos que ya hemos tratado. Y cuando se enfrentan en esta situación, ¿qué pueden hacer los padres para ayudarles también a los niños a entender esta diferencia y a entender estos conceptos para no ser pues envueltos en estas ideas? Los padres tienen que entender, hay un axioma de la educación que es clave, que es nadie da lo que no tiene. El padre no puede dar claridad si no tiene claridad. El padre no puede enseñar el hábito de lectura si no posee el hábito de lectura. Entonces, lo primero que yo le diría a esos padres es que tienen que formarse ellos, si es que no lo están formados. Y si tienen cierta formación, tienen que robustecerla. Porque también pasa a veces que nos confiamos, que decimos, no, ya está, yo estudié en la facultad y ya está. No, no, pará, hay que estudiar todos los días, hay que leer todos los días, hay que apoyar eh, nuestro, nuestros codos y que nuestros codos se desgasten. Tenemos que leer, o sea, hay que pensar que del otro lado tenemos adversarios que son psicólogos, son filósofos, son ciencias políticas, son literatos, son escritores, son médicos, son abogados, son economistas, son empresarios. Entonces, no podemos a esta gente enfrentarla con una formación que tuvimos hace 15 años y después no tocamos un libro ni de casualidad. O sea, no podemos banalizar nuestra propia lucha. Sí, Porque eso sería como, definitivamente. claro, eso sería como frivolizar lo mismo que estamos diciendo. Es insostenible. Entonces, en ese sentido, los padres tienen que descubrir el arte de la palabra, tienen que escuchar eh, a grandes doctrinarios. Yo te voy a dar algunos ejemplos. Si buscas en internet, tenés a grandes pedovidas. Yo te voy a hablar de los de mi país, que son los que más conozco. Pero, por ejemplo, tenés a Mónica del Río, a Ricardo Bach de Chazal, tenés a Roberto Castellano, el tema del aborto, ¿no? A Chinda Brandolino. Eh, por ejemplo, el tema de la guerra cultural tenés a Antonio Caponeto, a Enrique Díaz Araujo, tenés más jóvenes, digamos, más tenés, te invito a leer a Eduardo Peralta de la provincia de San Juan, a Tomás González Pondal de la provincia de San Luis, o sea, un blog, por ejemplo, muy interesante, se llama Feminidad Disidente, o sea, hay gente que está estudiando el tema. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, al español Juan Manuel de Prada, para no citar tantos argentinos y que no se me acuse de discriminación? ¿No? Juan Manuel de Prada, que ha descubierto al padre Castellani, el padre Julio Membiel, otro doctrinario importante de mi país, marplatense, que está en Mar del Plata, Mario Caponeto, doctor en filosofía, el padre Alfredo Sáenz, el doctor Hugo Verdera. Es decir, por lo menos en mi país, gracias a Dios, hay una minería de intelectuales y de escritores y de doctrinarios. Entonces, es imperdonable que nosotros no busquemos una conferencia de ellos en YouTube y la escuchemos. Escuchando se hace el oído, ¿no? Dice Aristóteles que la verdad, en realidad dice el logos, la frase de él es, el logos entra por el oído.
Y los padres tienen que empezar a escuchar esto, a estudiar, a leer, a formarse y luego a practicar en el arte de la palabra para luego comunicar a sus hijos. Y asimismo la formación no es solamente intelectual, también la formación tiene que ser completa. Entonces, formación en deportes, tienen que procurar que estudien, que practiquen, si es posible, natación, ajedrez, ping-pong, arco y flecha, eh, atletismo, artes marciales, música. Eso es muy importante. Entonces, eso hace que la formación sea completa. No es solamente que alguien lea libros. Está muy bien si tenemos un hijo o que lee libros, pero también tenemos que, por decir algo, si nuestro hijo ya hace mucho deporte, tendremos que equilibrar con un poco de formación intelectual. Si nuestro hijo ya se lee 20 libros por día, tenemos que equilibrar con un poco de deporte. Eso estará en la ponderación de los padres. Cada padre verá. Pero lo importante es que el padre vuelva agradable esto. No que lo fuerce, no que sea, hijo, venís para acá y escuchás esto porque te lo digo yo, porque si no el padre va a volver odioso el contenido formativo y sería lo peor, porque el hijo en vez de terminar amando eso, lo terminaría rechazando. Entonces el padre tiene que imbuirse de esto para poder darlo a su hijo. Y esa es una tarea hermosa de los padres en las que ellos se capacitan a ellos para luego capacitar a sus hijos. Sí, definitivamente es una lucha en la que tenemos que estar preparados, no podemos ir a una guerra sin armas, Tú lo has definitivamente. dicho. Definitivamente. Y luego, bueno, también bajo este punto de, al saber que es una lucha y que es una lucha que tiene muchos actores detrás por el lado del adversario, a veces escucho a personas decirnos, pues es que es una lucha que yo solo no puedo librar, que yo solo no puedo ganar. Y si bien es cierto, sabemos que individualmente no lo podemos lograr, pero ¿qué le dirías a esas personas que probablemente están queriendo ponerse a trabajar en el tema para defender la verdad, defender la vida, pero dicen que estoy solo, porque pareciera que ellos hacen más bulla? Bueno, veo que tú no paras con las preguntas precisas, al punto, ahí, y las más importantes. Me encanta. En primer lugar, es cierto, le diría a esa persona que si esa persona cree que no puede solo, eso es un signo de que está bien de la cabeza. O sea, de que tiene la cabeza en su lugar. Nadie puede solo. Nadie. En segundo lugar, lo que le diría es que justamente porque no puede solo, debe asociarse, debe cooperar. Creo que dice la escritura, no sé si eclesiastés o eclesiástico, que un amigo junto con otro se defienden y son como una plaza fuerte. ¿Sí? Sí, Entonces, es cierto que a veces uno piensa que somos pocos, que estamos solos, pero justamente lo que hay que hacer ahí es evitar esa soledad, que es mala consejera, cooperar, asociarse, buscar las conexiones, buscar entablar alianzas con otras personas que participen del mismo fuego sagrado. Esa es la clave. Entonces, está bien, yo estoy solo y es muy difícil, pero si yo me asocio contigo y después nos asociamos con una tercera y después con un cuarto, hacemos una reunión de 4 y es otra cosa. Empezamos a pensar, uy, ¿qué puedo hacer? Esto, que yo escribo al colegio, vos haces vos escribís, otro hace el flyer, otro busca la información, otro imprime los volantes y los reparte, o sea, empiezan a surgir las cosas, empieza a surgir. Y empieza a surgir también ahí el liderazgo, porque el mando es de uno, dice Santo Tomás. Entonces, también es cierto que se tiene que surgir ese liderazgo. Y de eso se trata. Entonces, yo llamo a que la gente tenga esa esperanza, de que unidos es posible, y que además hay que estudiar los puntos débiles del adversario. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿A ti te gusta el boxeo?
Sí, Bien, ¿has visto las películas de Rocky, por ejemplo? sí, ¿Las has visto? sí, Bien, viste que Rocky tiene un coach, que en las primeras películas es Mickey. exacto. Bien, Sí, no vamos a decir qué pasa porque si no mucha gente va a pensar que le spoileamos la película. exactamente, sí. Bien, fíjate que Mickey lo que hace es recordarle a Rocky los puntos débiles de su adversario. No le recuerda los puntos débiles de Rocky, porque eso lo deprimiría. Sí, Lo que hace es decirle, por ejemplo, en la uno se dice, no, el punto débil de Apolo es que es arrogante, de que nunca peleó 15 rounds, de que cree que se las sabe todas. ¿Y cuál es tu punto fuerte? Le dice a Rocky. No, bueno, tu punto fuerte es que vos sos muy duro, muy fuerte, que además sos zurdo. Rocky era de garra zurda, entonces el otro era diestro y nunca había peleado contra un zurdo. Bueno, y empieza a surgir. Acá pasa lo mismo. Si nosotros venimos estudiando la guerra ideológica, tendríamos, y hay muchos que los tenemos, una lista de los puntos débiles del adversario. Yo esto, por ejemplo, si me permitís, yo tengo un sí, artículo concreto en mi web, www.jcmonedero.com, donde yo muestro y digo los puntos débiles del aborto, y lo pongo así para que la gente pueda ir y verlo. ¿Sí? Entonces, ok. existe una serie de puntos débiles que nosotros tenemos que aprovechar. Ahora, si nosotros no repasamos en nuestros puntos fuertes y no repasamos en los puntos débiles del adversario, obviamente nos va a faltar la fuerza interior para luchar. Porque nuestro coach, en vez de alentarnos, nos va a estar desmotivando. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos gente que nos aliente a pensar, a luchar, a combatir. No a gente que nos deprima y nos haga sentir una hormiga. Y si Sí, alguien está al lado de esa gente que te hace sentir una hormiga, bueno, ya está. Alejala porque es tóxico, te está haciendo daño. sí, definitivamente. Juan Carlos, nos estaban preguntando también hace un rato en los comentarios, tu libro está en Amazon, ¿verdad? Y también, si nos puedes comentar un poco cómo lo pueden conseguir. Y también nos pregunta Nicolás F. Benítez que si puedes repetir el sitio web mencionado. Bien, voy a empezar por lo más fácil. www.jcmonedero.com. Ese es el sitio. También hay un canal de YouTube. Les pido que no me confundan con un tipo que se llama igual que yo, pero que es comunista, español y chavista. O sea, Okay. aclaro, porque me han confundido mucho que es igual a mí, que es parecido, que incluso habla del tema del lenguaje, Carlos, mira qué desastre. Sí, Me confunden muchas veces. Bien, y respecto del libro, Amazon. Ustedes van a Amazon y lo pueden eh, tomar por ebook, ponen lenguaje, ideología y poder, y hay varias publicaciones, no es solamente el libro, hay otros 3 o 4 publicaciones, y lo pueden descargar de ahí por ebook. Tienen que ir a Amazon, lenguaje, ideología y poder, o ponen mi nombre y van a salir una lista de 3 o 4 publicaciones. de acuerdo. Pero, Y pero también le digo, hay sí, muchísimo material gratuito en la página web y hay muchísimo en el canal de YouTube. sí, ¿Sí? Y también, exactamente. sí, sí. Y también en mi muro de Facebook que me pueden buscar, que estoy con mi nombre y mi apellido. De acuerdo. Igual, alguien enviaba un mensaje por otro medio que decía, si nos puedes comentar un poco qué es, tú lo mencionabas al inicio de la entrevista y hemos tratado un poco acerca de esto, pero ¿qué es en sí la idea del marxismo cultural? ¿En qué consiste el marxismo cultural? El comunismo, la palabra comunismo remite al sistema político que gobernó en distintos países del mundo durante varias décadas. ¿Sí? Sabemos que el comunismo como sistema político tomó el poder
en octubre de 1917 en Rusia, ¿no? Con el alzamiento de Lenin. Después fueron cambiando algunos otros gobernantes, gobernó mucho tiempo Stalin. Stalin muere en los 50, hasta que cae la Unión Soviética, ¿sí? Sí, Entonces, en todos los países que el comunismo ocupó, se puede hablar del sistema político comunista. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos deja que Rusia avance, Rusia ocupa una cantidad de países impresionante e instala un régimen comunista. Ocupa la mitad de Polonia, ocupa la mitad de Alemania, la cortina de hierro. Bien. Una cosa es el régimen comunista como tal, y otra el sistema político, y otra cosa es la mentalidad marxista. La mentalidad marxista no es el sistema político. Si bien, por supuesto, el sistema político de alguna manera se nutre de la mentalidad marxista, puede haber marxistas que vivan en sistemas políticos capitalistas, cosa que de hecho pasó. O sea, los que sí, vivían en la Europa liberal, democrática, occidental, eran marxistas a la europea, y los tipos que estaban en Estados Unidos también, y no estaban en regímenes comunistas. Entonces, cuando hablamos de marxismo cultural, hablamos más bien de una mentalidad, hablamos más bien de una forma de concebir, de pensar, de juzgar, de apreciar las cosas, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de un sistema político, hablamos de comunismo. Esa sería la diferencia. ok, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Espero que haya quedado claro a la persona que nos consultaba sobre este tema. Y igual, Juan Carlos, tú has sido el guionista del, del trabajo pues, realmente muy bueno que hace poco me estaba comentando alguien cercano, me dice, he estado viendo el documental de los 17 casos de El Salvador y pues tú has sido ese guionista, tú has formado parte de este proyecto. Coméntanos un poco acerca de la experiencia que has tenido también en este Fue proyecto. genial, fue genial la experiencia. Ahí todas mis palmas para la Fundación SB Vida, en la persona de Sara, que realmente ha trabajado extraordinariamente, y también mis palmas para Faro Films. La verdad que fue un placer trabajamos los tres varios meses. Mi trabajo como guionista era, primero tenía que interpretar toda la información, tenía que leerla, estudiarla y secuenciarla, que es muy difícil, porque la secuenciación es como los capítulos de un libro. Vos tenés que ir viendo qué conviene decir primero, qué segundo, para que se entienda, para que además caiga como algo desgranado. Ahí básicamente me nutrí la información de Fundación SB Vida, que ha hecho un trabajo impresionante y que además tenía acceso a los expedientes judiciales que probaban que estas mujeres no habían abortado a sus hijos, sino que los habían matado ya nacidos. O sea, la prueba es irrefutable, es absolutamente irrefutable. Entonces, para mí fue un gran placer porque se trabajó de una manera muy seria y siempre se puso el peso en la evidencia. O sea, la evidencia es incontrastable. Nosotros en el video mostramos las imágenes de los expedientes, de las descripciones que hacían los, eh, los operarios judiciales respecto de los asesinatos de los niños, brutales, aberrantes, y fuimos secuenciando la información para facilitarle al lector. Bueno, de todo eso se trató. Fundación SB Vida a mí me dio la información, yo la procesé en un guión, y Faro Films, a través de Luis Piccinali, que fue el productor, lo que hizo fue la parte de los efectos, la parte de la edición del video. Así que yo, la verdad que estoy muy conforme y esperamos por más.
Esperamos es el primer video, así que bueno, vamos por más. Sí, Habrá por lo sí. menos 3 videos más. De hecho, ahí nos está pues acompañando también Sara. Sí, un saludo eh, para ti, y, Sara. nos, y nos comenta que, pues que en estos casos también se usó esto que ya hemos comentado, la manipulación del lenguaje, para poder vender estos casos, para poder vendérselos a la sociedad de manera diferente a lo que en realidad era, como tú ya nos comentabas, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, porque, por ejemplo, o sea, se manipuló el lenguaje, se manipuló la justicia, los mecanismos de justicia, se manipuló la información periodística. Fue una obra maestra del mal y todavía sigue esa manipulación. Se presenta, ciertos operarios judiciales le dieron una especie de conmutación de pena a estas mujeres que salieron luego de haber matado a sus hijos ya nacidos y son presentadas como que habían sido condenadas por abortos. No fueron condenadas por abortos, fueron condenadas por homicidios de niños ya nacidos. O sea que la distorsión es completa. Por eso es que es tan importante y tan necesario este trabajo. Que de nuevo, no es que yo solamente soy el guionista, pero la parte más fuerte del trabajo, sin lugar a dudas, la hizo la gente de Fundación SB Vida, que se tomó el trabajo de escanear, de buscar los expedientes y de subirlos a la plataforma y de ponerlos al alcance de todos. Entonces, me parece que es importante eso, reconocerlo. Y